Esta línea, Daniel Escandizos, que es consultor económico, profesor universitario, una persona muy clara en sus conceptos. Daniel, ¿cómo estás? Chelo Meloni te saluda. Aquí estamos con Germán y con Ernestina en la mañana del C. ¿Cómo andás? Buen día, Chelo, Germán, todos. Buen día, gracias Gustazo. por la invitación. No, por favor. ¿Qué explicación uno puede, o sea, cómo explicamos esta situación? ¿Cómo uno empieza a entender de por qué estas disparadas? ¿Por qué un empresario pyme no puede programar o no puede tener cierta previsibilidad en estos momentos? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Bueno, son todas preguntas de difícil respuesta, Sí, ¿verdad? claro. En este contexto de incertidumbre tan extrema. Pero bueno, es evidente que desde ya hace algunas semanas ha comenzado lo que podríamos decir un proceso de dolarización de facto. ¿No? Claro. Más allá que no se haya establecido ningún plan o medida concreta vinculada a una dolarización, en los hechos está ocurriendo eso. Se está viendo las carteras en pesos se están desarmando a un ritmo muy acelerado, producto de un enorme nivel de desconfianza, incertidumbre con respecto a un futuro, al futuro cercano, más allá de quién pueda resultar victorioso en las próximas elecciones. No se percibe la presencia de un plan concreto de estabilización y esto genera lo que podemos llamar una dolarización de facto, que probablemente el ritmo se acelere en las próximas semanas o en los próximos días, ¿no? Previos a las elecciones generales del 22 de octubre, en función del resultado, luego hacia el balotaje. Entonces, estamos viendo que las carteras en pesos se desarman, a lo que se suma la emisión permanente que va generando, se va generando del Banco Central, y eso se va canalizando hacia activos dolarizados. Y bueno, desde allí surge con claridad un aumento en la cotización de los dólares financieros y los dólares paralelos o el blue, que lleva a la brecha a niveles insostenibles. ¿Cómo continúa todo esto? Bueno, todo parecería indicar que en algún momento se generaría, o sea, podríamos ver como dos escenarios en esto, Sí, ¿no? Uno, una corrección del dólar oficial, ¿verdad? Que hoy está, hoy es solo una referencia, mayorista 350, minorista 365,50, que esa corrección le lleve a lo que hoy está marcando el ROFEX o el mercado a futuro, claro. alrededor entre 700 y 800 pesos para diciembre, para noviembre, para diciembre. Y en ese escenario los dólares financieros no se disparan tanto y se corrige la brecha, ¿no? Es como que habría una especie de unificación cambiar en los hechos. Pero ese sería, a mi juicio, Chelo, el escenario optimista, ¿sí? Claro. El escenario optimista sería el que, o producto de un clima de mayor confianza. A ese escenario optimista debemos contraponer un escenario pesimista donde sucedería algo similar a la devaluación que se dio después de las PASO. Se corrige el dólar, la cotización del dólar oficial, a lo que hoy marca el mercado a término, 700, 800 pesos, pero los tipos de cambio financiero, MEP o contado con liquidación, siguen aumentando, la brecha se mantiene y en ese caso de allí a una espiral inflacionaria aún mayor hay un solo paso, ¿no? Ese para mí sería el escenario Claro. pesimista. Bueno, podemos discutir cuál tiene más Sí, ¿cuál es más grados de pesimista que el otro, probabilidad. digamos? En los dos casos estás hablando de una devaluación del 100%, ¿no? Absolutamente. Sí, 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 sí. Por más que Rubinstein, que sería viceministro de Massa, él ha asegurado el fin de semana que, por textuales palabras de él, por más que gane Milei, no devaluarían. Yo no sé si va a ser posible mantener en un contexto de alta incertidumbre esa postura o esa decisión. La verdad que tengo mis dudas. Vemos que el mercado de futuro está descontando para diciembre ya una devaluación cercana al 100%. Ahora, hoy la problemática, Daniel, es que no controlaron o no supieron intervenir sobre el dólar financiero.
Bueno, puede ser de alguna manera, Chelo, pero yo creo que vos lo dijiste en la introducción. No podemos acá explicar esta situación solo desde conceptos económicos, sino también debemos hacer un análisis político. Entonces, lo que se estaría percibiendo, y más si vos escuchas las últimas declaraciones de algunos candidatos, donde concretamente Milei, donde está diciendo que a un dólar más alto sería más conveniente para dolarizar, o también hablando de huir de los plazos fijos, no podemos atribuir las subas recientes a esas declaraciones exclusivamente, porque reitero, es un proceso que ya se viene dando. Lo que hacen esas declaraciones es adherir un poquito más de incertidumbre, lo que lleva de nuevo a este proceso que yo llamo de dolarización de facto que se está dando. Fíjate una cosa, Chelo, el jueves se anuncia el IPC, ¿verdad? La inflación de septiembre. Se estima que podría estar entre el 11 y el 12%. A lo mejor unas décimas por debajo de agosto, pero igualmente muy alta, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer el Banco Central ante esta declaración de Milei recomendando no renovar plazos fijos? ¿Verdad? ¿Qué podría hacer el Banco Central? Una alternativa es que suba las tasas de interés para propiciar la renovación de plazos fijos o utilizar la tasa de interés como ancla ante lo que estamos viendo estos días, esta aceleración de los tipos cambiarios. Ahora, yo no sé si eso ya tendría efecto, porque ya este proceso de dolarización está decidido más allá de la tasa de interés. Por eso no lo ha hecho hasta el momento el Banco Central, porque ya sería extemporáneo u obsoleto. Una suba de la tasa de interés yo no creo que impacte mucho en este proceso de dolarización. O por lo menos no sería, o por lo menos tampoco sería tentador. O sea, hoy claramente ya no es por tentador. Por supuesto. Entonces, políticamente... Porque ya la decisión de dolarizar está tomada y se va a acentuar. Entonces, una suba de la tasa de interés que puede sobrevenir al anuncio de la inflación de septiembre, entiendo que no tendría impacto importante o relevante, no sería una herramienta que podría derivar en un ancla contra este proceso, ¿verdad? Sí, entonces, claro. Y hay otro tema que también me parece importante analizar, Chelo, que esto de a mayor cotización es conveniente para dolarizar, decía, un dólar más alto es más fácil dolarizar. Uno podría decir, bueno, eso puede ser atinado en función de que, claro, al tener un tipo de cambio más alto, a la misma masa monetaria o base monetaria, harían falta menos dólares. Pero ¿qué sucede? Ante una continua devaluación, eso genera inflación, más emisión por parte del Banco Central, aumenta la base monetaria, entonces estamos en la misma. Sí, siempre va a hacer falta cada vez más dólares, o por lo menos la misma cantidad de dólares, independientemente de cuánto cotice el dólar. Entonces, por eso no comparto mucho esa apreciación. Lo importante acá es que suba la cotización de los bonos, y eso solamente se va a generar con confianza, cosa que hoy no la estamos teniendo. Recordando viejas y dolorosas recetas, ¿es posible pensar en un corralito si la situación se desmadra en los próximos días? A ver, supongamos ese escenario pesimista que yo te estoy planteando, ese escenario pesimista, los pesos en el circuito irían de manera acelerada hacia los pocos dólares que hay en la economía, ¿verdad? Eso haría volar la cotización. Entonces, obviamente que es un término que debemos ser muy prudentes de utilizar porque nos remite a una época muy compleja, un momento muy complicado. Por allí muchos jóvenes no lo han vivido, entonces no lo entienden bien, pero fue un momento muy complicado, no solamente a nivel económico, sino a nivel social. Entonces tenemos que ser muy prudentes. Ahora, me preocupa ese escenario pesimista que yo te planteaba recién, donde la corrección de un tipo de cambio oficial no alcance para disminuir esa brecha y los dólares financieros no tengan techo, y los pesos
vayan de manera automática a los pocos dólares que hay en el sistema. Entonces, allí es donde surge la pregunta si no debería generarse algún tipo de limitación. Pero debemos ser prudentes en utilizar esos términos, ¿verdad? Por lo menos eso, por más que puede parecer o nos puede remitir a esa situación porque encontramos alguna semejanza, ¿no? Lo preocupante de ese escenario hay que seguir analizándolo, hay que seguir viendo también el escenario político, cómo se llega al 22 de octubre, cuáles son las reacciones después del resultado. Lo que sí yo veo difícil es que esta afirmación de Rubinstein de no ajustar el tipo de cambio oficial pueda ser real después de las elecciones. ¿Sí? Sí, también lo hablábamos recién cuando presentábamos el tape de Massa hablando sobre el tema plazo fijo en peso. Digo, Sí. en este escenario económico, más allá de la contienda electoral y esto de, al parecer, ganar como sea, Sí. digo, no deja de ser un candidato a presidente con ciertas expectativas de triunfo. Por ende, Por supuesto. digo, políticamente y socialmente y económicamente tengo la sensación de que hay cierta irresponsabilidad por parte de Milei. Es como que sigue anclado en un comentarista de tirabomba o de... En un panelista, Claro, ¿verdad? en un Sí. panelista tirabomba y no con la responsabilidad que implica ser un candidato a presidente, porque este tipo de declaraciones, en un hipotético gobierno de Milei, le va a complicar a Milei, digamos. Pero absolutamente, Chelo, coincido plenamente con tu apreciación. Entonces, Él es el candidato que más votos obtuvo en las PASO y hoy todas las encuestas lo están dando como el candidato mejor posicionado. Por lo menos hasta hoy. No, sí, sí, sí. la elección puede variar. Entonces, sus declaraciones, todo lo que él opina, tanto sea en un programa televisivo, en un debate, en un reportaje, tienen una repercusión enorme, ¿verdad? Porque estamos ante la palabra de quien podría ser presidente a partir del 10 de diciembre. Entonces, estas declaraciones, es lo que un poco te decía ayer, no es que este proceso se dé exclusivamente por las declaraciones, pero no contribuyen para nada a calmar la situación. Daniel. Es más, tanto la declaración de un dólar alto para dolarizar, que vuelvo a decir, para mí yo no comparto porque a un dólar más alto se emite más, entonces vamos a estar en la misma, vamos a estar necesitando siempre una gran cantidad de dólares para eventualmente dolarizar. Entonces, y a eso le sumamos la declaración contra el peso de ayer, lo que genera en la gente, en los actores económicos y en la gente del día a día, en la gente que no tiene conocimiento sofisticado de finanzas, es muy simple, huyo del peso. Huyo del peso. Si bien ya que la demanda de pesos hoy es bajísima, yo me encuentro con un peso y trato de colocarlo en el acto, entonces imagínense con estas declaraciones. Entonces, nos aproxima más a ese escenario pesimista de una devaluación caótica. Daniel. Una devaluación caótica con el consecuente impacto inmediato en el nivel de precios y en una espiral. Algunos ya consideran que Argentina, algunos economistas, yo leía a Germán Ferro, cronista comercial, opinan que ya Argentina está en hiperinflación, considerando el nivel de promedio inflación Sí, claro. a nivel global, a nivel mundial. Argentina ya está en hiperinflación. Bueno, yo por ahí sería también un poquito más cauto, pero la realidad es que estas declaraciones, coincido con vos, Chelo, no contribuyen para nada en un escenario tan inestable como el que estamos atravesando, ¿no? Daniel, le debemos plata al Club de París, le debemos plata al FMI, al BID, le debemos plata a todo el mundo. ¿Cómo nos deja todo esto parados frente al resto del planeta? Lo que pasa es que Argentina tiene una enorme restricción para generar divisas, ¿verdad? Y a eso se le suma el año tan complejo que atravesamos, este 2023 con la sequía. Entonces la principal fuente de divisa, que son las exportaciones vinculadas a los complejos del sector agropecuario, por ejemplo el complejo sojero, el del maíz, del trigo, generaron sustancialmente menos divisas que años anteriores. Entonces, a esa restricción de generación de divisas que hemos tenido en este año, y a eso sumado los compromisos significativos que tenemos, evidentemente eso obliga
a una permanente negociación con los organismos de créditos multilaterales. Entonces, por allí se plantea para el próximo gobierno es si habrá una nueva reestructuración de la deuda que ya reestructuró Guzmán en septiembre de 2020. Yo creo que a tu pregunta concreta, los acuerdos firmados con el Fondo Monetario son para llegar a las elecciones y para que asuma un nuevo gobierno. A partir de allí hay que negociar todo de nuevo. Y para nada se descarta una nueva reestructuración de la deuda. Por eso, y vinculado a lo que hablábamos recién, acá lo importante no es tanto para dolarizar a cuánto está el tipo de cambio, sino que suba la cotización de los bonos. Fíjense que el fundamento de mi ley es que los bonos en poder del Banco Central son los que respaldarían ese proceso de valorización. Pero esos bonos hoy valen poco, valen el 25%, entre el 20 y el 25% de su valor nominal. Entonces es muy bajo el nivel de dólares que ingresaría si vendes, el Banco Central vendiese esos bonos. ¿Por qué? Porque hay un temor concreto, hay una hipótesis con alto grado de probabilidad de cumplirse de una nueva reestructuración, de una deuda que ya fue reestructurada hace 3 años. Porque hasta ahora no han acontecido vencimientos de amortizaciones, sino solo de intereses. Cuando comience a vencer el capital a partir del año que viene con un nuevo gobierno, ya los compromisos, en concreto tu pregunta, van a aumentar aún más en un país que tiene serias dificultades para generar divisas. Sí, claro. Entonces, la verdad que los escenarios que se plantean son bastante complejos, bastante inciertos, y lo que se ve es que no hay una explicitación de planes concretos de cómo se encararía todo este proceso, al menos en los candidatos que tienen más posibilidades de triunfar en las elecciones. Dicen que la deuda global de la Argentina representa con el fondo solamente 1/3, ¿no? El resto es deuda propia del ELIX y demás. Sí, totalmente. A ver, las famosas LELIQ que siempre surgen en los debates y que la mayoría de la gente no sabe de qué se trata. Por eso muchas veces en los debates no se hablan de los temas que le importan a la gente, en realidad. Es que son deudas en pesos, son deudas en este caso son fondos que los bancos le prestan al Banco Central. Es un monto enorme que de alguna manera se tiene que resolver. En una eventual dolarización, ¿cómo se resuelve todo eso? Se tiene que resolver, se tiene que dolarizar. Imagínense, todos los depósitos en pesos, entre ellos estos depósitos, estos instrumentos que son depósitos de los bancos en el Banco Central. Entonces, todo eso se tendría que convertir a dólares también, ¿verdad? Claro. Entonces es un proceso bastante complejo. La deuda con el fondo no es la más importante, sino toda la deuda que tiene el Estado con acreedores privados. Sí, la propia deuda que generó el mismo Estado y que hoy por hoy no lo está pudiendo solventar. Porque claramente esa es la principal incertidumbre que hoy tiene el sistema económico argentino. Es decir, che, generaste letras, generaste bonos, generaste la LELIQ y que vos dijiste que le ibas a salir a rescatar y hoy tenés con qué rescatarlo y el sistema financiero está viendo que no está porque en tu caja, es como en tu casa, en tu caja, en tu cuenta bancaria tampoco tenés mucho. Dani, muchísimas gracias, como siempre, gracias por tu predisposición, como siempre un gustazo. Y te vamos a tener, y te vamos a seguir buscando, Te vamos a seguir buscando porque nos está ensayando un montón. Bueno, dale, que tenga muy buen día. Igual, un abrazo grande. Daniel Escandón, un abrazo a todos. Magíster, asesor económico, muy claro, ¿no? Por supuesto, porque acá el demonio es el fondo. Pero de 360.000 millones de dólares que debe la Argentina, solamente le debe 50.000 millones el fondo. Claro, el resto son todo tuyo.